Estudiantes, estoy realizando este tutorial sobre el manejo de las normas APA debido a su relevancia y que lo van a estar ocupando en muchas materias y en muchos trabajos independientemente de su carrera, de la materia y de la escuela en la que estén estudiando. ¿Qué son las normas APA? Son reglas que nos van a dar un estándar de calidad internacional. Son reglas que nos van a asegurar que la escritura que estamos haciendo es científica y nacen en 1929 por la Asociación de Psicología Americana, por eso su nombre. ¿Para qué nos sirven y qué usos tienen? Nos van a dar las indicaciones del formato del documento, puntuación y abreviaturas, tamaño de letra, construcción de tablas y figuras y citación de referencias. En este tutorial nos vamos a concentrar en el manejo del formato, las citas y las referencias. El formato APA para la presentación de trabajos escritos nos va a solicitar elementos muy precisos como el tamaño de la hoja, que tiene que ser carta, márgenes concretos que son de 2.5 centímetros en cada parte, una sangría a 5 espacios en el primer renglón del párrafo que estemos iniciando, fuente Times New Roman, tamaño 12, un alineamiento a la izquierda, siempre a la izquierda, nunca justificado ni centrado, y un interlineado de 2. Cuando estemos trabajando en documentos de materias, es válido que el interlineado sea de 1, por ejemplo. Ya vamos a ocupar el 2 cuando estemos trabajando alguna tesis o la presentación de un artículo científico. Otro punto muy importante es el manejo de las citas y referencias. Las referencias son las fuentes que se utilizaron de apoyo en el trabajo para sustentar los argumentos, es decir, cuando nosotros investigamos le debemos de dar crédito a la persona o personas en las cuales basamos nuestro trabajo. Aquí tenemos un ejemplo de el uso de citas. Ponemos la información, ponemos entre paréntesis al autor, Gutiérrez, y el año, y con ello yo ya le estoy dando la referencia y estoy citando a mi autor. No estoy dando por hecho algo que yo no escribí. Esto es muy importante, sobre todo en el caso de que vayamos a copiar y pegar específicamente alguna frase. Es válido sí, siempre y cuando yo ocupe los lineamientos que me marca el APA y que no exceda del 25% de mi texto, porque de otra manera puedo caer en plagio, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Una parte también muy importante es la redacción de las referencias bibliográficas. Esto siempre se los van a pedir en cualquier entrega de sus trabajos. Es lo que comúnmente se conoce como bibliografía. Debe de llevar una secuencia específica. En los documentos impresos, ¿cómo se maneja? Debemos escribir el autor por apellido, el primer apellido del autor y la inicial o iniciales de su nombre, el año de la publicación, entre paréntesis, el título del trabajo y el subtítulo, la edición, el lugar de publicación y la editorial. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos la cita de este trabajo de Laubel y Clark y tenemos la referencia. Aquí tenemos el nombre de los autores, Laubel y Clark, el año, el nombre del artículo o del libro, la edición, en este caso no la tenemos porque bueno, es única, es la primera, el lugar que es Nueva York, la editorial McGraw-Hill Book, perdón, y bueno, aquí ya estamos cubriendo los elementos de las referencias. Tengan mucho cuidado porque a veces ponen de manera incorrecta, no respetamos, por ejemplo, la estructura del nombre del autor, debe de ser por apellido y por nombres, el año de la publicación y los demás datos. A veces lo ponen incorrecto, ponen el nombre completo o ponen el nombre de pila completo, el año hasta el final. Lo que nos pide el APA es esta referencia y esta estructura que yo les estoy dando. Cuando estamos haciendo referencias de documentos electrónicos,
puede ser de la biblioteca digital, puede ser un PDF que me envió el docente o de algún documento que yo investigué y que viene así, tal cual en documento digital. El autor el apellido y las iniciales del nombre de pila. La fecha de publicación, el título del documento, la fecha de consulta y la URL. Vean aquí esta parte. Deben de poner todos los datos y no solamente la URL. Esto es muy común que nada más copian y hacer el copiado y pegado de una URL y esto es incorrecto. El dato debe de venir completo. Aquí tenemos el ejemplo de un libro electrónico. Igualmente viene la cita, lo que citamos, Magallón, 1993, en la página 61. Y la referencia o bibliografía es Magallón M, 1993, Filosofía Política de la Educación, México, UNAM, recuperado la fecha de recuperación de, y ahora sí copiamos la URL. Entonces, si ven, es como hacer una bibliografía con la estructura que el APA nos está indicando. ¿Cómo vamos a organizar la lista de referencias? Ya que debo de ponerlas al final de mi trabajo, de mi colaboración en el foro, dependiendo de lo que me esté solicitando la materia. Se debe de hacer con un listado en forma alfabética por apellidos, ¿sí? El apellido del autor. Entonces, tenemos varias indicaciones. Se van a organizar por orden alfabético. Si tenemos más de una referencia por autor, se pone por orden cronológico, de la más antigua a la más reciente. Y bueno, tenemos una serie de indicaciones que en caso de que quieran profundizar, los voy a invitar a que revisen las fuentes de consulta. Yo saqué la información de estos lugares. De la biblioteca UNAM, cómo hacer citas y referencias en formato APA, lo recuperé de esa liga que aparece y de la página oficial de normas APA. Ahí viene toda la información. Entonces, jóvenes, por favor, vamos a prestar mucha atención. Vamos a seguir estas indicaciones que nos está solicitando el APA para, pues, entregar trabajos con la calidad que se nos está requiriendo. Espero que este tutorial les sea de utilidad. Gracias por su atención.